Conferencias Madrid, 1964. Estudio bíblico de don Ernesto Trenchard sobre el tema El crecimiento y el ministerio de la Iglesia. Antes de hacer la lectura, quisiera agradecer a los hermanos de distintas partes su interés en oración en mi grave enfermedad en el mes de febrero de este año, cuando parecía muy poco probable que estuviese aquí para el ministerio de la palabra en las conferencias tan amadas de Trafalgar. Pero el Señor hizo lo que es verdaderamente un milagro, ya que la recuperación ha sido rápida y el médico, con ciertas precauciones y avisos solemnes, me ha dejado venir y aún tomar parte en el ministerio y en los comités, consejos, etcétera. Pues gracias, hermanos, porque no es cosa vana la ayuda en la oración. Había centenares de hermanos orando en distintas partes y el Señor contestó las oraciones. Suponemos que es para unos años más de servicio o hasta que el Señor venga, que podría ser hoy, ¿verdad? Pues con esto pasaremos a la lectura de la porción que tenemos delante, que es Efesios, capítulo 4, empezando en el primer versículo. Todos oyen bien detrás sin que tenga que levantar más la voz. ¿Oyen bien detrás? Todos oyen bien, ¿no? Que tenemos altavoz y funciona. Se funciona, ¿no? Y además que me ayudaría mucho si no tuviera que forzar la voz. Hay todavía unos 12 asientos aquí delante, por favor. No retrasados, pueden pasar más. Si funciona la altavoz no debe haber ninguna necesidad. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice la Escritura: subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me alegro de que en la revisión del año 60, pues esta traducción va bien, que no es nada claro en la antigua Reina Valera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Tenemos delante una de las porciones más importantes de toda la Escritura sobre el ministerio en la Iglesia. Casi siempre hay una porción central que sirve de eje para todo lo demás de la doctrina de las Escrituras sobre un tema. Y yo quisiera tratar este tema de la forma siguiente. Primeramente, reconociendo el cuerpo que ha de crecer, que es la Iglesia. Y que vemos esto, que trataremos muy en breve, porque no hay tiempo, en los versículos 4 a 6. Entonces, una condición imprescindible para el crecimiento que hallamos en los versículos 1 a 3. Después tendremos la fuente de todo crecimiento que se centra alrededor de la cita del Salmo 68 en los versículos 7, 8, 9, 10. Y después de esto, la provisión para el crecimiento y para todo ministerio, porque los dos conceptos van unidos naturalmente, y esta provisión la vemos dividida en dos partes. Primeramente, dones primordiales, aquellos dones que se mencionan en el versículo 11, y luego, cosa tan sumamente importante, que el crecimiento, bien que surge de Cristo, viene a través de cada uno de los miembros. Y quisiera que tuviésemos este esquema delante de nosotros mientras hablo. El cuerpo que ha de crecer, una condición imprescindible para el crecimiento. La fuente del crecimiento, la provisión del crecimiento y, me olvidé del último punto, la finalidad o la meta de todo crecimiento, que también se divide en dos partes. Esta estatura, esta plenitud de Cristo, la Iglesia considerada como cuerpo, y también esta firmeza doctrinal que sabe ponerse firme contra todo viento de doctrina y estratagema de hombres para engañar. Pues vamos a considerar por un momento lo que es el cuerpo de Cristo en sí, este cuerpo que ha de crecer. Y por desgracia no pude escuchar a querido colega, el señor Pujol ayer, pero estoy seguro que dentro de lo que decía habría una definición de lo que es iglesia. Y es tema de actualidad hoy en día, porque en las Escrituras no hay más de lo que suelen llamar la iglesia invisible, pero es la única iglesia real. Ser invisible no quiere decir que es un fantasma, sino todo lo contrario, sino que es el conjunto de todo creyente. Y por creyente queremos decir personas que han nacido de nuevo por la operación del Espíritu de Dios. No este concepto raro de regeneración de los ultracalvinistas, sino lo que es la palabra
lo que es el concepto de la palabra. Recibir la palabra con arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo obra para que haya una nueva naturaleza que es un hijo de Dios. Y todos estos que somos hijos de Dios formamos en un conjunto la iglesia. Y claro, la iglesia se ha de completar cuando venga Cristo. Y se emplean distintas figuras. Si se piensa en un edificio, pues se destaca el aspecto histórico. La iglesia tenía que tener un fundamento, siendo Cristo mismo piedra angular, que no hay iglesia sin Cristo, todo consiste de Él. Pero entre Cristo y nosotros hay ¿qué? Pues apóstoles, profetas, ministros de la palabra, y aquellos apóstoles especialmente tenían que testificar y había un fundamento. Y los apóstoles y aún los profetas se hallan en el fundamento. Después el Espíritu Santo va trayendo las piedras vivas sobre este fundamento, que en un sentido siempre es perfecto, siempre es templo de Dios en la tierra. Desde otro punto de vista, no se termina hasta que venga Cristo y arrebate a su iglesia al cielo. Yo supongo que no hace falta recordaros que figuras son figuras, ¿verdad? Y hay hermanos sencillos que creo que nunca distinguen bien entre lo que es figura y la realidad que representa la figura, lo que es símbolo y lo que se simboliza por el símbolo. Y es muy necesario saber que no hay tal cosa como figura perfecta o símbolo que represente todos los aspectos de una cosa. Y no debemos nunca fundar doctrinas sobre figuras y tipos. No se nos dan para fundar doctrinas sobre ellos. Y ahí han surgido errores en la historia de la Iglesia y algunas veces muy cerca de nosotros, en grupos de llamados hermanos, ha habido estas cosas. Pero una figura es una cosa humana, un edificio, pues un edificio, como se levantó esta capilla, ¿no? Pues qué cosa más deficiente para representar la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Como figura tiene que ser parcial y deficiente, pero representa este aspecto de un fundamento, un crecimiento a través de los siglos hasta llegar a la cima que es la venida de Cristo. Ahora, eso no puede agotar el sentido de lo que es la Iglesia de Cristo. Y por eso se trae otra figura, que es la figura de un cuerpo. Y algunas veces cuando estamos llenos de achaques pensamos también que es figura muy deficiente, ¿verdad? Pero lo que tiene un cuerpo es que es un organismo, que una totalidad, una unidad, pero una unidad con muchísima diversidad y una unidad funcional, que hay un proceso vital siempre, ¿no? Y todos los miembros hacen su contribución para el crecimiento de la Iglesia y la cabeza, claro, es la parte de nuestro cuerpo que domina lo demás y controla. Así que dentro de las limitaciones de una figura, no os olvidéis de esto, ¿no? Que la Iglesia se presenta como un cuerpo que tiene sus distintos miembros, y ya llegaremos a esto, cada miembro con su función y con su obra, y la cabeza es Cristo. De manera alguna podemos pensar en un hombre en la tierra como cabeza de la Iglesia. Y algunas veces, pues todo el cuerpo se llama Cristo, porque toda la esencia, la sustancia de la Iglesia es Cristo. Y esto es la figura que tenemos delante de nosotros, que admite el concepto de crecimiento. Como el edificio, en un sentido siempre el cuerpo es perfecto. En otro sentido vamos hacia esa plenitud, esta madurez que vamos a ver luego. La otra figura, ya supongo yo que aún lo tenemos que tratar, que es la esposa, porque en esas dos figuras de edificio y de cuerpo, pues hay elementos de esta maravillosa relación entre Cristo y los suyos
que no se destaca, porque las figuras son parciales. Esto de amor mutuo, esa comprensión mutua dentro de la unión necesita la figura de la esposa. Y ya veremos lo hermoso que es esto para completar todo lo demás. Pero no vamos a ir pasando otros temas porque bastante tenemos con aquello que tenemos delante, ¿verdad? Así que esto es el cuerpo de Cristo, considerando la iglesia bajo esta figura, bien que hace falta muchas otras figuras para completar todo el concepto de lo que es Cristo y los suyos. Y nosotros creemos que Cristo y la iglesia ocuparán el lugar central de los siglos Habrá diversidad de obra. Yo no creo que Dios no tenga más que una sola cosa, que tiene que ser monolítico en la eternidad. Hay naciones, hay ciudades, hay muchas cosas, pero en el corazón de todo esto hay Cristo y su iglesia. Y nosotros, por la gracia, por la infinita gracia de Dios, nos hallamos unidos con Cristo como cuerpo y como esposa, que no se puede conceptuar un privilegio mayor y que durará por toda la eternidad. Pues estos versículos 4, 5, 6 son muy maravillosos porque habla de la unidad, de lo que Dios hace. Ha hablado de diversidad, pero es la diversidad de las obras de Dios, pero en su esencia hay una unidad porque Dios lo hace. Los hombres no han recibido permiso de Dios de ir haciendo lo que les da la gana con la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que es Dios que lo ha hecho. Y nosotros tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho. Por eso dice, hay un cuerpo, uno, nada más que uno. Y este es el cuerpo de todos los miembros vitales de Cristo. Nosotros no admitimos, hablando con la gente quizá hay que emplear expresiones que comprendan, pero hablando correctamente, bíblicamente, no admitimos el concepto de iglesia más que como esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y las iglesias locales, que también son reflejos del cuerpo de Cristo, manifestaciones del cuerpo de Cristo en determinados lugares. Todos esos conjuntos de personas que hacen profesión de fe cristiana sin que sean regenerados muchos de ellos, gracias a Dios por quienes lo son, ¿verdad? Pues estos se llaman iglesias, no lo son. Pueden decirse que son denominaciones, ¿verdad? O lo que sea, pero no son iglesias bíblicamente hablando. Y en este cuerpo hay un espíritu. No voy a detallar, solamente mencionarlo. La cosa se destaca por sí sola, ¿verdad? Como fuisteis llamados también una sola esperanza de vuestra vocación. Dios va a hacer una sola cosa con la iglesia, que ha revelado especialmente en esta epístola, como hemos venido considerando. Y Dios tenía esto en mano, y nosotros conjuntamente tenemos una sola esperanza, que es el plan que Dios va a cumplir para su iglesia, ¿verdad? No son unas esperanzas que yo pueda tener de servir un poco mejor al Señor o un poco peor o lo que sea, no es eso. Es el plan que Dios tiene para su iglesia que se ha de cumplir para la gloria suya en los siglos de los siglos. Un bautismo. Muchos dicen que si hay uno, pues tiene que ser el bautismo del Espíritu Santo. Pues yo tengo mis dudas sobre ello. Que es verdad que al convertirnos somos bautizados por un Espíritu para formar un solo cuerpo, como tenemos en 1 Corintios capítulo 12 y 13. Pero si nos situamos en esos tiempos, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, iba fundando estas iglesias, pues ¿cuál fue la experiencia de los creyentes entonces? Porque hay que interpretar los términos en relación con el fondo aquel, ¿verdad? Y la experiencia fue que personas, judíos y en las sinagogas y gentiles en su paganismo, recibieron la palabra de la cruz
y recibiendo la palabra de la cruz se entregaron a Cristo y salieron del judaísmo y salieron del paganismo y se pusieron al lado de su Señor y fueron regenerados. Entonces, para simbolizar todo este hecho de absoluta separación y absoluta unión con Cristo crucificado y resucitado, una nueva forma de vida que incluye la potencia del Santo Espíritu, bajaron las aguas y fueron bautizados. Y un bautismo, incluye el otro si queréis. Pero esto fue la experiencia de los creyentes y cualquier efesio, otros de Asia, leyendo esto, hablando de un bautismo, pensaría en eso, no en otra cosa. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pues esta unidad es vital, esencial, ¿verdad? Pero como dijo el señor Gerola en la primera noche de la conferencia, nosotros conocemos a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cosa muy importante en esos días. Dios no se revela como voluntad desnuda en medio de un universo, sino que se revela a través de las Escrituras y en la persona del Señor Jesucristo. Así que nosotros le conocemos así. Y si queremos saber cómo es la voluntad del Señor, que vayamos como niños trazando el camino de nuestro bendito Salvador a través de los Evangelios. Y entonces veremos al Señor en el rostro de Jesucristo y veremos lo que es la voluntad del Señor. Y esto es el Señor que nosotros conocemos. Yo creo que, no sé, creo que omití un Señor y una fe, pero como no es este el tema, no puede serlo, porque tardaríamos demasiado. Veis las 7 grandes unidades que caracterizan este cuerpo de Cristo, que Dios lo ha hecho esto, no otra cosa, no hará otra cosa con su iglesia, y no admitimos que ningún hombre pueda hacer otra cosa con su iglesia. Y esto es la base de toda la doctrina y todo lo que nosotros hemos de asimilar de la palabra y de esta cuestión de su crecimiento y la plenitud y lo que es el ministerio actual y lo que será la meta de la iglesia. Ahora bien, tenemos que volver un poco para atrás, para los primeros versículos, que muchos corren rápidamente a través de estos versículos para llegar al tema de la iglesia, su unidad y su crecimiento. Pero el apóstol dice, miradlo bien, porque esto no es poesía, queridos hermanos. Esto no es poesía, no es retórica. Son verdades fundamentales cristianas que están a la base de todo lo que profesamos y hacemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Veis que no se dice nada de crear una unidad. Dios lo ha hecho, ya lo hemos visto. Pero tenemos que ser solícitos en guardar lo que Dios ha hecho. Y esto no solo por proclamar la sana doctrina, que es enormemente importante, y seguramente en el curso de la conferencia volveremos a este punto, pero es sobre toda nuestra actitud esencial como recreados a la imagen de Cristo, con toda humildad y mansedumbre. Queridos hermanos, si se nos mete en la mente, en el corazón, de que nosotros tengamos alguna importancia humana, entonces no somos aptos para el ministerio del Evangelio. Hemos fallado en el primer punto. Tiene que ser con toda humildad y mansedumbre, y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pues diréis, pues mire lo que me hizo fulano, mire las circunstancias tales. Bueno, claro,
Si no hubiera tales circunstancias, no serviría para nada la exhortación soportando. Porque diciendo soportando quiere decir que hay algo que soportar, ¿verdad? Que tantas veces se oye esto: si fulano se portara, si mengana dijera, entonces yo haría. Pero la palabra del Señor no dice nada de eso. Yo no puedo hacer que mengano y fulano haga lo que debieran hacer con cristianos. Pero sí, delante del Señor puedo ver que yo lo haga. Y esto es mi responsabilidad. Y si no hubiera nada que soportar, no habría ninguna necesidad de esta exhortación. Y si nosotros no estamos amándonos, que quiere decir sacrificando nuestro yo para el bien del hermano, porque algunas veces el amor se menea como bandera, ¿no? Una especie de sentimentalismo para escapar de la firmeza doctrinal o de la disciplina de la Iglesia. No es tal cosa. Eso no es amor, según las Escrituras, sino es el reflejo en la experiencia de la Iglesia de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y de tal manera amo yo a mi hermano que doy. Que le doy importancia a él y quito importancia a mí mismo. Y con solo esto no hay dificultad, queridos hermanos. Que si nosotros nos hacemos suficientemente pequeños, podemos pasar por el agujero que sea, ¿verdad? Pero si somos grandes, no tenemos derecho. Yo no tengo derecho. Todo lo que tengo es de la gracia de Dios. ¿Y por qué voy a gloriarme en lo que he recibido? El Señor ya lo dijo a los corintios: estáis gloriándoos, pero no tenéis nada en absoluto que no habéis recibido. Entonces, ¿cómo gloriaros en un regalo, en lo que habéis recibido del Señor? Y notad que en 1 Corintios, capítulos 12, 13 y 14, se explaya la doctrina en cuanto a la iglesia local. Y en el centro está el capítulo 3. Y tantas veces se saca esto y se habla del sublime cántico de amor del apóstol Pablo. Bueno, iba a decir tontería, ¿no? Casi llega a ser eso, empleado de esa forma. Porque no es cántico, es una parte de la exposición de lo que llamamos la verdad, la doctrina eclesiástica, las partes eclesiásticas. Y en 12, pues hay el cuerpo y el Señor y el Espíritu en su soberanía dan sus dones, funcionan los miembros. En el capítulo 14 vemos a la iglesia reunida con su diverso ministerio. Y dice que todo esto es una pura tontería si no hay amor. Nada más. Así que es el principio fundamental eclesiástico, en doctrina y en práctica. Si lo habéis olvidado, escuchad. El apóstol dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ya sabéis que esos corintios querían hablar con lenguas y entretener el tiempo de los santos en cosas que no se entendían. Dice: otra tontería. Vamos a hablar con palabras de sentido para que la gente se edifique, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol de lenguas. Pero si pudiese hablar todas esas cosas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Un ruido. Podría ser más o menos agradable, o podría ser desastroso, pero un ruido sin sentido porque no hay amor. Si tuviese profecía, eso ya es más extraordinario, ¿no? Pero claro, se trata de hipérbole, se trata de cosas que no pueden suceder, porque la profecía es don del Espíritu. Pero si pudiera ser, sería si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Bueno, yo creo que en castellano no hay nada más claro, ¿no? Nada soy. ¿Alguien no lo entiende? Nada soy, ¿verdad? Y ahí está. Y es palabra del Señor. Y ya sabéis cómo sigue esto.
Y dice que el amor es sufrido y es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre. Eso no quiere decir que vamos a sufrir mala doctrina y malas prácticas en la iglesia. Cada cosa tiene que entenderse en su contexto. Pero yo personalmente, que hagan lo que quieran y todo sufro, ¿verdad? Eso es cierto. Todo creo, todo cree, todo espera, todo lo soporta. Queridos hermanos, el mayor impedimento para el crecimiento del cuerpo en su manifestación, en su plenitud, y la extensión del Evangelio no es en la actitud de Roma, no es en el comunismo, es en la falta de amor en los hermanos, que trae consigo falta de paz y uno en contra del otro. Pues si esas cosas existen, que sepamos por esos testimonios claros la palabra que algo ha ido mal, que esto no es lo que el Señor quiere. De ahí tenemos que salir sea como sea. Porque si no salimos, el cuerpo no crece. Es condición imprescindible para el crecimiento de la iglesia. Qué hermoso, hermanos, qué sencillo. Yo creo que hay ciertos hombres aún del mundo que en su filosofía llegan a tanto. Que al final del día podemos decir, pues, fulano hizo esto. No me pareció bien. Y dijo el otro, no me pareció bien, me parece que fue una equivocación, me hirió, pero como es su responsabilidad, no es la mía, yo le perdono como Cristo me perdonó 1000 veces más, y lo olvidó y terminó. Y descanso tranquilo en mi cama, y levantó mucho mejor el día siguiente. Eso podría ser hasta una filosofía humana, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo para hacerlo efectivo y real. Y si hacemos esto, pues entonces 99% de nuestras dificultades desaparecen. Con solamente aplicar sencilla y prácticamente este principio de la palabra del Señor. Algunos de nosotros que llevamos años y años y años en el servicio del Señor, si fuéramos a recordar todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han hecho, en esta ocasión, la otra ocasión, pues no dormiríamos nunca, pues qué lástima, que yo sería quien sufriera, ¿no? Buena gana de sufrir esto, olvidarlo y ya está. El mejor uso que podemos hacer de la memoria es olvidar, tenerlo en cuenta. Importante es recordar, pero mucho más importante es olvidar. Y con esto ya el cuerpo puede crecer. Pues el apóstol sigue diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a ver este tema, pero antes de volver a la contribución de cada uno de los miembros conforme a su don y la gracia del Señor, quiere hacernos ver de dónde viene todo eso. Es la fuente del crecimiento. Y por eso quisiera que comprendiésemos el enorme significado de los versículos 8, 9 y 10. Miradlos, para que veáis que están aquí, ¿no? Porque es exposición bíblica, no son ideas nuestras, sino procurar que entendáis lo que está aquí delante en el texto de la Biblia. Por lo cual dice, explicando estos dones que el Espíritu reparte en la iglesia, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este texto, si vais a mirarlo en el Salmo 68, vais a quedar muy confusos, ¿no? Porque no vais a ver nada de la resurrección y la glorificación de Cristo, pero no os importa. Porque hay muchas citas en el Nuevo Testamento que son analógicas. Hay citas de cumplimiento y hay citas analógicas. Y si tenemos en cuenta este punto, que no es agotar el tema, pero es para dar una indicación que
os salvaréis de muchas dificultades. Algunos dicen, ya ves que el apóstol Pablo citó este texto en esta profecía en relación con tal punto. Pues vamos a volver al Antiguo Testamento y vamos a espiritualizar todo esto porque no es eso. Que algunas veces dice, esto fue escrito para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Bien, es profecía de cumplimiento. Pero cuando la fórmula es como esta, por lo cual dice la Escritura, quiere decir solamente esto, que el apóstol tenía algo que decirnos sobre la resurrección y la glorificación de Cristo y lo que significa para su iglesia. Como él era un hombre empapadísimo del Antiguo Testamento, sus formas para la expresión de la nueva revelación tomaron instintivamente formas que correspondían al Antiguo Testamento, a la antigua dispensación. Yo creo que este salmo tiene que ver con la venida en gloria del Señor y lo que haga el Señor en Sion cuando tome su gran poder y reine y dará sus dones a los hombres. Pero eso no impide para nada que el apóstol Pablo tome este texto y que lo aplique a otra circunstancia análoga a aquello que hemos mencionado. Y queridos hermanos, tomad en cuenta que no podemos separar la muerte del Señor, la resurrección del Señor y la exaltación del Señor. Algunas veces suelo decir que no se puede separar la muerte y la resurrección del Señor. Pero mirando quizá un poco más las Escrituras, pues vamos a hacer esto un cuadro triple. La muerte, la resurrección y la glorificación. Ya, mirad, si queréis, el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y el gran tema es la glorificación. No solamente la resurrección, sino que Dios le subió para ser Señor y Cristo. Porque ya Juan lo había dicho en el capítulo 7 de San Juan, que el Espíritu no fue dado porque Cristo no fue glorificado. Y el Señor dijo también, si el Hijo del Hombre fuese alzado de la tierra, traerá a todos a sí mismo. Pero es una frase mística. Mirando el griego allí, es que si el Hijo del Hombre fuese exaltado desde dentro de la tierra, a todos traería a sí mismo. Así que ahí también hay glorificación. Es todo el hecho de que el Señor descendiera a los abismos para tratar a fondo, una vez para siempre, en relación con todo el fondo, todo el problema del mal, y luego se resucitara con la plenitud de vida para dar la vida a todo creyente, y luego fuese exaltado a la diestra de Dios para administrar toda la obra de la cruz. Y esto es el Cristo que nosotros conocemos. Qué pobre es mantenerle un crucifijo, como si siempre estuviera moribundo, ¿verdad? Nuestro Señor es resucitado y glorificado, y desde la diestra del trono administra todas esas cosas que tanto nos interesan. ¿Veis aquí? Hay otro pasaje en Romanos 10 que podríamos citar, pero no hay tiempo. El apóstol dice, eso que subió, miradlo bien, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Que algunos modernistas diréis, pues ya veis que el apóstol Pablo pensaba en que había una tierra plana y por encima una bóveda, por debajo un infierno. No hay tal cosa. Son figuras naturales. Aquí se trata de bajar a los abismos donde estaba el mar. Se trata de la experiencia íntima del alma de nuestro Señor Jesucristo cuando fue expiación por nosotros en la cruz. Y su bendita alma fue exprimida. Y ahí pasó una cosa infinita. Cuidado con los hombres que hacen la cruz pequeña como un medio por el cual unos cuantos escogidos vayan a la gloria y los demás sean condenados. La cruz es la respuesta de Dios para todo el problema del mal, desde el principio hasta el fin, y para todo el universo. Esto es el Cristo que conocemos. Bajo esto.
y después de haber bajado subió. Y esto ya es el Cristo que conocemos en su resurrección y en su glorificación. Pues ya viene esto, ¿no? Que una vez que el Señor fuese ensalzado a la diestra de Dios, habiendo vencido el diablo y habiendo anulado la muerte con su propia muerte, y habiendo tratado a fondo, una vez para siempre, el problema del pecado, siendo el Cordero de Dios que quita y lleva el pecado del mundo, pues entonces ya está, para poder administrar todo cuanto Él ganó con el sacrificio de sí mismo. Pero aquí hay muchos contextos para esto, pero aquí el contexto es la Iglesia, y el ministerio de la Iglesia, y el crecimiento de la Iglesia. Y dice el apóstol que este gran hecho, la cruz y la resurrección, tan fundamental, es precisamente la explicación de cómo la Iglesia puede crecer por la provisión que Dios ha hecho para este fin. Así que explica lo que había dicho antes, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Este don de Cristo, creo, en su contexto y por lo que acabamos de leer, es el don que cada uno recibe de Cristo como Señor. No es el don que Dios hizo de Cristo para la salvación del mundo. Podría ser esto en otros contextos, pero aquí es el don que cada uno recibe. Ahora ya, Cristo está colocado a la diestra de Dios. Aquí en la tierra, Él dispone de que el testimonio ha de seguir. Y Él derrama el Santo Espíritu en este gran acontecimiento del día de Pentecostés. Dije que el hecho redentor es muerte expiatoria, resurrección y glorificación. Vamos a hacerlo un cuádruple, ¿no? Porque es muerte expiatoria, es resurrección, y es glorificación, y es descenso del Santo Espíritu. Que no podemos separar ninguna cosa. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Pues yo os bautizo con agua, pero vendrá uno, ¿y cuál fue su característica? Él os bautizará en el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que la obra característica del Mesías que había de venir, que vino, es bautizar en el Espíritu Santo. Claro que presupone toda la gran obra de la cruz que quita el pecado y nos da la posibilidad de vida juntamente con Cristo resucitado. Que este pasaje de anoche es eso, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero había uno que ocupó nuestro lugar y murió en nuestra muerte. Entonces resucitó para darnos vida. Y el que está asociado con Cristo tiene vida juntamente con Cristo resucitado. Es nuestra gloriosa posición delante del Señor. Pues desde aquel lugar, pues Él trabaja, como dice al final de Marcos, va obrando con aquellos que salen con el mensaje del Evangelio. Pero hace una provisión muy especial para su iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para que su iglesia llegue a la meta. Y tenemos este texto muy conocido, pero muchas veces considerado bastante superficialmente, y Él mismo construyó. Esto vuelve a que un Señor, ¿no? Y va concorde con lo que tenemos en 1 Corintios capítulo 12, que es el Señor en su soberanía que lo hace a través de también los movimientos soberanos del Santo Espíritu de Dios. Nosotros no podemos crear dones, es un don de Dios. Pero veréis que aquí no es tanto el don de profecía, el don de apostolado, el don de tal, el don de cual, sino las personas, ¿verdad? Él dio, Él mismo Señor que venció y subió, Él mismo constituyó, ¿verdad? Igual que como llamó a aquellos 12, los constituyó en discípulos y luego apóstoles, así constituye en esta dispensación aquellos que han de servir la iglesia. Y tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según esta versión. Y
luego pasaremos a ver, y os lo recuerdo antes para que no se olvide, que no es que el Señor diera estos dones primordiales para el crecimiento de la iglesia y se acabó, sino que dio unos dones primordiales para el beneficio de cada miembro, para que el crecimiento viniera a través de todos, ¿verdad? Y esto quita de raíz toda idea de un ministerio profesional, que se manda un señor a un seminario, que aprende, que sabe teología, y a lo mejor pierde un poco entusiasmo que tenía cuando entró, y sale hecho un doctor y él ya es el profesional que ministra la iglesia. Esto es falso, el concepto bíblico. El crecimiento de la iglesia viene por medio de cada uno de sus miembros. Pero esos miembros son maravillosamente ayudados por los dones primordiales que Dios, que Cristo mismo, dice, ha constituido en la iglesia. Pues vamos a verlos, porque no es del todo fácil comprender su funcionamiento. Apóstoles. Me parece que es muy necesario definir apóstoles de dos sentidos, para no caer en penosas confusiones. Apóstol, como una palabra griega, quiere decir un enviado con una misión confidencial y representativa. Y corresponde exactamente a la forma latina de misionero, ¿verdad? Así que en sentido genérico, apóstol puede utilizarse y en efecto se emplea en el Nuevo Testamento para todo misionero, aquel que sale con una misión. Ahora, hay un uso restrictivo y especial de apóstol, que nosotros en los libros de CB siempre ponemos esto con mayúscula, el otro con minúscula. Es una manera de hacer una diferencia esencial. Y sin entrar en cuestiones de que si ciertas otras personas podrían considerarse como apóstoles, en sentido especial vamos a pensar en los 12 y en Pablo. Por ahí no vamos a equivocarnos, por lo menos, ¿verdad? Eso es una cosa segura. Y los 12 apóstoles, que forman parte del fundamento de la iglesia, porque les correspondía estar con el Señor desde el bautismo de Juan hasta su ascensión para ser conjuntamente testigos de la resurrección, ¿verdad? Porque sin este testimonio de todo lo que era Cristo en su ministerio, desde el tiempo de Juan, y pasando por la cruz y la resurrección y la ascensión, nosotros no sabríamos nada. Aquel gran hecho sublime se habría consumado en vacío, pero no habría enlace para la otra generación. Así que en varias escrituras se subraya la enorme importancia de los 12 apóstoles como testigos, que ellos eran testigos autorizados, constituidos, nombrados, que eso sí que es categoría, que eso sí que es, iba a decir jerarquía, no exactamente porque no hay uno encima del otro, sino hay una clase de hombres especialmente escogidos para dar fe. Podéis verlo en las palabras del Señor en el cenáculo, y ellos conjuntamente con el Espíritu Santo tenían que dar testimonio de lo que habían visto y lo que el Señor era. Y aparte de este testimonio apostólico, no sabemos nada fidedigno del Señor y su obra, así que estaríamos sin conocimiento de la salvación. Más tarde, estos 12 hombres, se añadió Pablo, que no podía ser testigo de la vida del Señor y su muerte y resurrección, pero el Señor le dio como cosa muy especial, muy excepcional. Ya se subraya muchas veces la vocación especial de Pablo como testigo del Señor glorificado. Y ya sabéis cómo el Señor se presentó. El Señor se presentó en el camino a Damasco. Entre los creyentes en Damasco y el perseguidor se intervino una persona. Que no penséis en fantasías y en visiones y un sueño. Esto es el Señor glorificado que se puso delante del apóstol Pablo
diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí. Yo también vi al Señor. Me parece que ver al Señor es condición imprescindible para el apostolado en ese sentido restrictivo. Y fue este hombre que después de años de apartamiento, de silencio, de retiro, de preparación, pues fue manifestado como el apóstol y enseñador de los gentiles. Como él dice en Timoteo, Colosenses y tantas veces, subraya la importancia de su propio trabajo como el apóstol a los gentiles. Pues estos 12 y 1, ¿verdad? Dejando aparte cuestiones dudosas, son aquellos que se encargan a enseñar. Ahora, la gran equivocación de la iglesia visible es ese movimiento con sus grandes organizaciones que ha venido pasando por los siglos, es decir, que los apóstoles tienen sucesores y que hay una sucesión apostólica. Pues, me perdonéis que otra vez diga tontería, ¿no? Que no hay tal cosa en las Escrituras. No hay nada que lo parezca. Absolutamente nada. Tenían sus ayudadores, sus colegas que andaban de aquí para allá para ayudar a las iglesias nacientes como Tito, Timoteo y los demás, ¿no? Pero no eran sucesores de los apóstoles, ni pretendieron serlo, ni hay una palabra a tal efecto. Establecieron las iglesias locales ancianos, según los dones que el Señor iba a dar. Y esos ancianos hacían su labor de pastoreo, de sobrever las iglesias, pero no eran apóstoles ni nada que lo pareciera. Así que eso de ir sacando de los ancianos uno que era obispo y luego obispo de Roma y que es el sucesor de Pedro, pues no tiene ninguna base en absoluto en las Escrituras. Ahora, los apóstoles no han tenido sucesión en este sentido especial. Hay misioneros y en el sentido genérico de la palabra, pero quedan con nosotros y ministran a nosotros, y su ministerio es básico porque está aquí en el Nuevo Testamento. Fundamentalmente, el Nuevo Testamento, dejando aparte matices, el Nuevo Testamento es el testimonio apostólico del nuevo siglo, de la persona de Cristo y toda la totalidad de su obra. Los 12 para dar fe, los 12 especialmente en los evangelios, en las epístolas especialmente Pablo, otros también, pero Pablo dando fe de lo que recibió del Señor glorificado. Y el conjunto, toda esta maravillosa fe que fue una vez para siempre entregada a los santos y que no puede modificarse. Eso que nadie lo toque, queda para nosotros como nuestra guía y nuestra enseñanza para siempre. Y todo el ministerio futuro de la Iglesia depende de este ministerio completando todo lo que Dios había dado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Fundamentalmente, todo el Antiguo Testamento es obra de profetas, en un sentido u otro. Fundamentalmente, todo el Nuevo Testamento es el ministerio de apóstoles. Apóstoles en este sentido especial de la palabra. Pues gracias al Señor por este don, porque en este don no hay otra cosa. Ahora, profeta, quizá diréis, pues ¿qué? Se habla de profetas del Antiguo Testamento. Y muchos creyentes no se dan cuenta de que se habla de profetas en el Nuevo Testamento. Y hay que distinguir muy claramente entre estas dos clases de profetas. En el Antiguo Testamento eran los encargados de dar el mensaje de Dios a Israel, profetizar la venida del Mesías, y Juan el Bautista fue el último en la línea de estos profetas, introduciendo también el nuevo orden, ¿verdad? Y pasando ya al tiempo de las epístolas y Hechos los Apóstoles, vemos un Agabo que iba dando mensajes en ciertas ocasiones y había muchos de tales hombres en las iglesias. Pero hay que situarnos en la posición de las iglesias de aquel tiempo. El apóstol Pablo y otros apóstoles y sus ayudadores habían fundado aquella iglesia, pero se marcharon. No quedaron como pastores en aquella iglesia, sino no había más que
20 iglesias, quizás, en todas esas tierras. Tenían que abrir terreno, tenían que ser apóstoles enviados con su santa misión. Pero allí dentro de la iglesia había el Antiguo Testamento, algunos judíos convertidos con conocimiento del Antiguo Testamento. Después del año 50 podía haber alguna epístola apostólica. ¿Entendéis? Y luego cuando surgía el problema, ¿qué tenemos que hacer con este asunto? Pues ¿qué hacemos nosotros? Pues mire que el apóstol Pablo en Corintios capítulo tal nos dice esto. Muy bien, hacemos bien. Vamos a donde está el texto. En su contexto y tenemos luz. Pero aquellos no tenían el Nuevo Testamento. Así que como un ministerio intermedio necesitaban mensajes directos, estáticos, que Dios daba su mensaje a la iglesia a través de ellos. Pues en este sentido, que esto ya duró hasta que se completara el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando había ya los escritos apostólicos necesarios, eso no hacía falta. Pero mientras tanto sí. Así que la profecía, que es hablar como portavoz de Dios, queda en sentido generalizado. Que lo más importante de nuestra porción en análisis rígido es lo que acabo de decir. Ahora, pensando en nosotros hoy en día, el ministerio profético tiene que ser aquel que hable conforme a los oráculos de Dios, como dice Pedro en su primera epístola, capítulo 4. Que el que reciba palabra del Señor para dar la congregación de exhortación, de aviso, de amonestación, en ese sentido y con ciertas limitaciones proféticas. Pero ya no es inspirado directamente, sino que ha de fundarse sobre los oráculos de Dios. Pues por eso decía el apóstol, pues más es profecía que hablar con lenguas, porque hace falta edificar la iglesia de Dios. Cualquier palabra que se diga delante de la congregación que no sirva para edificación es una obra carnal que desaparece y podría hacer mucho daño. Que busquemos muy bien, antes de abrir la boca, que lo que salga sea para la edificación del pueblo de Dios. Y si no es, pues que lo dejemos sin decir, ¿verdad? Mucho mejor. Ahora, tenemos otros que nos interesan muchísimos. Es el Señor, ¿verdad?, glorificado, que va dando estos dones primordiales para el crecimiento de la iglesia. Dice otros evangelistas. Pues yo supongo que tenga que subrayar mucho sobre esto de evangelistas. Únicamente que en nuestro siglo pensamos en evangelistas, pensando ya desde el tiempo de Wesley y otros en adelante, y Moody del siglo pasado, y Billy Graham en este siglo, siempre pensamos en grandes campañas que se organizan entre muchos creyentes y se procura reunir miles y miles de personas para darles mensajes que les llaman una decisión. Pues para mí, yo no digo que no es don de evangelista, ¿no? Pero es muy restringido y no creo que haya mucho de esto en el Nuevo Testamento. Se ve que los apóstoles, los evangelistas buscaban sus ocasiones en las casas, en las calles y en las sinagogas mientras duraban, y eran hombres que sabían situar las almas frente a la gran disyuntiva de Cristo o las, ¿verdad? Y hoy en día en las iglesias existen esas personas que quizás no tengan don de ministerio, no tengan otros dones, pero hay algo especial que el Señor les ha dado que hace a la persona pensar y cavilar, pensar que voy mal, que tengo que cambiar de rumbo. Y yo diría, tengo que abreviar y decir las cosas brevemente mal, quizás, ¿no? Pero yo diría a los ancianos de las iglesias que si el Señor concede, que predican en estos días tenemos muy pocos en las iglesias, pero si concede en una iglesia donde evangelista, yo diría, pues de vez en cuando dale todo un mes de mensaje,
o 3 meses, lo que sea, porque es el don que el Señor ha constituido para llamar las almas a esta gran decisión. Y juntamente con un evangelio completo que encierra el consejo de Dios, pues hacer uso del don de evangelista donde lo tengamos, ¿verdad? Porque es muy importante que las almas entren, porque sin evangelistas normalmente puede haber testimonio personal, personas pueden convertirse a la mesa del Señor, ¿verdad? Como muchos lo han hecho, pero normalmente es el evangelista que gana las almas, ¿verdad? Así que esto es la entrada de las almas en la iglesia, don fundamental que persiste con nosotros hasta el día de hoy. Ahora quedan 2 más que son pastores y maestros. Y en el griego hay un enlace entre esos dos, que no se separan tan netamente como los otros dones, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos al don de pastoreo y el don de maestro, normalmente es en la iglesia local y hay ancianos que son, ya sabéis, igual que pastores, igual que sobreveedores, es decir, obispos también, que trabajan en la iglesia y hay algunos que trabajan y también trabajan en la palabra, enseñan, como dije en Timoteo. Pues estos enseñadores, pastores, pues son un elemento fundamental de la obra en la iglesia local, es donde se presta más a la enseñanza y la pastoral. Pero, teniendo esto en cuenta, que lo más práctico es lo que acabo de decir, que son ancianos con don de maestro para enseñar. Pero al mismo tiempo, todos sabemos, lo hemos visto en todos los mensajes, lo veremos, que Efesios es la epístola que presenta la totalidad de la iglesia. Es la iglesia universal, mientras 1 Corintios es la iglesia local, en su sitio geográfico, ¿verdad? Así que pensemos en el apóstol Pablo mismo. Y el apóstol Pablo no se limitaba a una iglesia en especial, ya sabéis. Y sus colegas, Timoteo y Tito y los demás tampoco, ¿no? Ellos andaban por muchas tierras, fundaban iglesias y una vez fundada la iglesia tenía conciencia de la iglesia. Y el apóstol tenía la preocupación de todas las iglesias. Con gran corazón tenía el apóstol Pablo. Nosotros quisiéramos, yo no sé cómo no tenía ataque de corazón, pero no sé si el Señor le dio un corazón especialmente resistente para poder tener la preocupación de todas las iglesias y orar como él oraba por todos. Porque en todas sus cartas expresa esta verdad, que oraba por todos ellos y los nombraba en sus oraciones. No sabemos cómo podía hacerlo, pero es un don muy extenso de pastoreo. Y queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros en estos 25 años de paz hemos pensado en esos grupos que quedaron abandonados en el sur y aparte de una visita de vez en cuando? Me acuerdo de don Juan cuando hacía sus viajes por ahí, pensaba y los sacaba algunos del olvido casi después de la guerra, ¿no? Y otros hermanos han pensado, pues necesitan local, necesitan ayuda, necesitan visita y tal y cual. Es una labor general de pastoreo. Y en ese grupo quizás no hay nadie, que son fieles hermanos, pero no tienen capacidad, no pueden pensar por sí porque no saben, ¿verdad? Y al que no sabe hay que enseñarle, ¿verdad? Y esta labor generalizada pastoral es necesario. Hay alguna denominación en España que está diciendo, pues vamos a hacer una gran campaña y hay muchos de esos grupitos de hermanos que no tienen pastor, no están organizados, están desordenados, pues vamos a hacer un ataque para meterlos bien dentro de una buena denominación. Bueno, pues quizá lo habrían hecho hace mucho, si no hubiese sido por algún interés pastoral de parte de algunos en considerar las necesidades de estas iglesias del Señor. Pues que cada uno pregunte cuánta preocupación ha tenido por tales grupos, ¿verdad?
Y luego la enseñanza. Claro, lo que estamos haciendo ahora es una cosa esencial. Que el apóstol Santiago dijo, no seáis muchos maestros. Muy bien. Pero no digo que no tengáis ningunos. Eso sería fatal. Que no confundamos las cosas. Que el maestro, el enseñador de la palabra, no nos gusta mucho el doctor, porque parece doctor de filosofía, de divinidad, o teología, o lo que sea, ¿no? Pero enseñador, la palabra. ¿Qué es el primer requisito? Pues el don que el Señor da. Porque es Él mismo constituyó, ¿verdad? Pero si Él constituyera a una persona que tuviera don para eso, y este Señor se echara a dormir, pues no sería el Señor de la palabra. Queridos hermanos, para entender un poco exactamente las verdades bíblicas, hace falta pasar no unos minutos para preparar deprisa y corriendo un mensaje para el domingo, sino miles y miles y miles de horas. Y si no se dan, pues no hay culto. ¿Verdad? Por eso no habrá muchos. Algunos no pueden. Pero gracias a Dios por los pocos que se dedican a esto. Y aprovechan también la enseñanza de los dones que el Señor ha dado. Gracias a los libros, ¿verdad? Esos libros que pueden ser un peligro y pueden ser una gran ayuda. Hay que saber seleccionar. Pero gracias a Dios por los enseñadores a través de los siglos que han sido iluminados por el Señor para darnos luz sobre la palabra. No vamos a hacer ninguno de ellos el maestro último inspirado, ¿no? Como algunos hacen de Calvino. Nada de eso. Pero vamos a recibir lo que Dios ha dado a cada uno. Y vamos a ver si podemos examinar el texto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En su contexto, ¿qué es? ¿Qué es el sentido de este libro? ¿Por qué se escribió? ¿Y cómo vamos a buscar todos los datos posibles? Y siempre pidiendo luz al Señor, vamos a juntar escritura con escritura, iluminando esta escritura con la totalidad de las escrituras. Y poco a poco, ahí no hay ataque, querido amigo. Si alguien quiere ser enseñador de la palabra y quiere que alguien le haga como dicen esos cursos de inglés en 6 semanas, ¿no? Que no puede ser. Y no se termina nunca. Es una vida en el santuario, delante de la palabra, en oración y estudio. Y que Dios nos levante más maestros, más enseñadores. Porque, fíjese, primeramente decimos que todas las escrituras, pues ya sabéis cómo algunos entienden las escrituras, ¿verdad? Pues es únicamente a través de estos dones, el don de maestro, que la escritura puede entenderse bien. Y luego estos pueden ir pasando este depósito, como hacía Pablo y Timoteo, tan precioso, a otros, lo que recibisteis de mí, enseñados a hombres fieles, que sean aptos para enseñar a otros. Pues quizá estos otros no sean maestros en toda la extensión de la palabra, pero serán bien orientados en la palabra. Y esos bien orientados en la palabra que estén delante de las congregaciones y que vayan viendo en medio de días muy peligrosos lo que hace falta de exhortación, de enseñanza, de aviso y tal. Y así, pues, hay provisión para el crecimiento de la iglesia. Pero sin un núcleo de personas que den este tiempo necesario para empaparse de la palabra y entender las cosas que hay que entender y distinguir entre las cosas que se difieren, pues no es posible que por fin pues habrá mucho movimiento, mucha efervescencia, pero por fin esto desaparece como una pompa de agua. ¿Verdad? Más pronto, más temprano. ¿Cómo han desaparecido tantas y tantas iglesias en el curso de la historia? Pues se va el tiempo, ¿verdad? Tenemos que abreviar con lo que queda, pero es muy importante el versículo 12, y otra vez me alegro de que salga bien en la traducción o en la revisión del año 60. Que no son los grandes dones operando
directamente sobre la iglesia. En un sentido lo hacen, pero no es eso la figura que tenemos aquí, sino que a través de estos dones fundamentales dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo de Cristo. Creo que está claro, ¿no? No hace falta pasar muchos minutos en recalcar esto. Que estos dones que el Señor glorificado ha constituido en su iglesia es para que los mismos santos edifiquen los unos a los otros conforme a lo que hayan recibido. Con esta orientación de la enseñanza, con esta labor pastoral tan necesario que apenas he tocado, no puedo tocar, pues estos santos sirven para pasar a otros lo que les ha recibido. Hay dos más textos que va junto con esto, pero apartados en el texto. Primeramente lo que ya vimos en el versículo 7, que dio lugar a que el apóstol explicara la fuente del crecimiento. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. Otra vez, la palabra no puede ser más clara. A cada uno. Así que, querido hermano, querida hermana, que Dios te dice aquí en muchos otros sitios, porque esta frase cada uno es casi característico del apóstol Pablo, ¿no? En Corintios especialmente. A cada uno, tú has recibido del Señor glorificado alguna gracia especial en la medida de lo que Dios te ha dado. Y como aquellos de las parábolas, los talentos y las minas, eres responsable de administrar por el Señor lo que has recibido. Y no sirve de, pues no me han enseñado, o no sirve de, pues mire esos ancianos, que tú has recibido algo del Señor. Es verdad que esos dones deben ayudarte para su administración, y debes reconocer lo que el Señor va haciendo en la iglesia. Si unas iglesias no reconocen lo que el Señor hace a través de sus dones, pues son iglesias desorientadas. ¿Verdad? Que tenemos que reconocer lo que el Señor hace. Pero no tenemos que decir, pues allá ellos, los dotados, allá ellos, los ancianos, allá ellos, los obreros, que lo vayan haciendo, y qué mal lo hacen. No dirás eso ante el tribunal de Cristo. Cuando veas con toda claridad lo que Cristo hizo por ti, comprándote con su preciosa sangre, no podrás decir en aquel día, ¿por qué no hizo fulano? Fue culpa de él. Cada uno tendrá que bajar la cabeza y decir, ¿qué hice yo con lo muchísimo que yo me hice? Y será posible, como sabéis, la Escritura, de encontrarnos delante del Señor en su venida. Es de encoger cuando vemos lo que hizo y lo poco que hemos hecho nosotros. La provisión es perfecta, pero la provisión tiene que llegar al cuerpo por la administración del don de cada uno. Y eso ya se recalca otra vez al final, en 16, ¿de quién? De Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que equivale a miembros aquí, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y recibe el cuerpo su crecimiento para ir edificando en amor. Gracias a esta traducción que es más clara, ¿no?, que la otra. Yo creo que eso es clarísimo. Cada miembro recibe y ha de dar, y es una ayuda mutua, uno apoyando al otro. Pues muchas veces, queridos hermanos, parece que creemos que somos cirujanos y tenemos que ir con un cuchillo cortando miembros, ¿no? Porque no nos gusta. Pero no es eso. Nosotros somos, mi hermanos, la apoyo mutuo para dar al otro lo que hemos recibido del Señor, en gracia y en amor y sabiduría. Y eso nos lleva solamente para tocarlo, la finalidad o la meta del crecimiento que hemos de ver en dos partes, en versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 15,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pues son figuras un poco complicadas, pero yo quisiera simplificar todo esto con una pequeña ilustración. Vamos a imaginar un señor, un hombre, que se puede llamar Juan Fernández, si queréis, pero es un hombre cabal, que en lo físico es como aquellos atletas que han ido a Tokio, pero no va a hacer tonterías gastando sus esfuerzos en buscar salvar sus lomos, sino que todos los músculos están bien tensados, bien ejercitados, en buen uso, para todo trabajo que corresponda a un hombre maduro. Y su sistema nervioso también no es como un crío que no sabe reaccionar, sino coordina perfectamente, que ha podido dar cultura a su mente, a su inteligencia. Sus emociones, que es una parte esencial también del ser humano, son equilibradas. Es un hombre cabal, este Juan Fernández. Es la plenitud de lo que ha de ser Juan Fernández. Ahora vamos a pensar en remontar años en la historia de Juan Fernández. Y tiene 7 años. Y esos músculos existen, pero no están tensados, no están practicados, no hay uso todavía. El sistema nervioso está allí, pero el chico tan pronto corre para acá como para allá y distrae esto y lo otro y no hay coordinación. Que la mente no ha recibido todavía alimento intelectual y espiritual y está a la mitad. No ha llegado a la mitad todavía. Y sus emociones ya sabemos, que un momento y otro momento llora y luego se arrepiente y la cosa está en una perfecta inestabilidad. Pues es el pequeño Juan Fernández. Pero hay todas las posibilidades del gran Juan Fernández, el hombre cabal. Y es necesario ir entrenando, ir creciendo, ir desarrollando, hasta que el pequeño esbozo de Juan Fernández llega a ser hombre cabal, Juan Fernández. Pues, como hemos dicho, de todas las figuras son muy parciales, ¿verdad? Pero yo creo que eso os da una idea de lo que quiere decir el apóstol cuando habla de la plenitud de Cristo. Que vamos hacia una manifestación de lo que es el cuerpo espiritual de Cristo, que será perfecto. Cristo la cabeza de esto. Pero todos los órganos, toda la coordinación va a ser perfecta. Y así se manifestará en la eternidad. Es la plenitud de Cristo y su cuerpo considerado como el Cristo místico. Y mientras tanto, oh queridos hermanos, la cosa tiene su aspecto práctico. Como he dicho, las figuras no son perfectas, pero podemos pensar que mientras se mete la carne por aquí, nuestros egoísmos para allá, nuestras ambiciones también, y nuestros odios, porque casi algunas veces en lugar de amor hay odio entre hermanos, pues es un cuerpo de Cristo que no reacciona como debe. Es un esbozo de lo que debe ser, pero no funciona. Y toda esta provisión de los grandes dones que vienen del Señor, el Señor glorificado que primeramente descendió, luego ascendió, es provisión para que vayamos hacia aquella perfección. Diréis, pues el Señor lo hará en su día. Bueno, es cierto. Pero lo que quiere el Señor es que algo de aquella plenitud se manifieste ahora. Y si no, el testimonio falla. Oh, queridos hermanos, ya habéis sido exhortados muchas veces en estos días, queridos hermanos, que seamos lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Conjuntamente formamos la esposa. Somos príncipes herederos. Hemos sido llamados a tan grandes cosas. ¿Y qué hacemos nosotros con todas estas cosas?
Algunas veces tenemos que confesar con vergüenza que una persona un poco decente, un poco culta en el mundo, nos da ejemplo, nos deja en mal lugar por el mal testimonio de los cristianos. Y esto no debe ser, no debe ser. Es fracasar en lo que el Señor quiere. Hay una manifestación cabal de la plenitud de Cristo en su cuerpo que está en la tierra, en esta generación, para que vean y comprendan. Lo otro, ya voy a solamente mencionarlo, es que esta provisión para el crecimiento se manifestará en una fe firme. Lo tenemos en el versículo 14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, no lo olvidé, amor que trae la tolerancia, la benignidad, el cariño. Si vemos a nuestro hermano que no anda muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirarnos un corrillo, desde pues mira qué mal ande este, hay que verlo. No, según los ejemplos de la Biblia, tenemos que acercarnos a él, ganar su confianza sea como sea, pensando que nosotros podemos ser tentados. Y en ese punto flaco suyo, buscar la manera en cariño fraternalmente de darle una mano, una ayuda. No un palo, una mano, una ayuda. Y el Señor le podrá bendecir. Pero vamos a volver sobre esto. Los hermanos me han concedido, si el Señor me da fuerza, después la mesa del Señor el domingo, de hablar de algunos de esos vientos de doctrina que soplan tan fuertemente en nuestros días. No es tema muy agradable, pero es tema muy necesario. Y vamos a dejarlo. Pero lo que el Señor quiere es que vayamos a lo esencial de la palabra, al Espíritu que hemos visto. Y hay provisión. Que el Señor no solamente murió para salvarte, sino resucitó para darte su vida. Ascendió y fue glorificado con suma potencia para hacer provisión amplia para todo cuanto necesita su iglesia. Y esto es el tema. Y gracias a esto, la iglesia puede crecer, y tú puedes crecer, y yo puedo crecer, para cumplir aquello que el Señor ha ordenado en el caso de cada. Que el Señor